Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta cuarta clase del módulo de auxiliar en clínica veterinaria número 1. En la clase de hoy los temas que vamos a ver son el sistema urinario, vamos a hablar de lo que son la anatomía de las vías urinarias y luego ver cómo funciona este sistema. Vamos a ver un poco de terminología médica en relación al sistema urinario, qué significan algunos conceptos que nos van a hablar de algunas alteraciones de lo que es el sistema urinario, enfermedades renales y luego vamos a ver una segunda parte de la clase en la que vamos a hablar de los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Fundamentalmente los objetivos de esta clase van a ser que puedan conocer a los órganos que conforman el sistema urinario, ¿sí? Ver cómo está compuesto, cómo se disponen, que puedan comprender el proceso de filtrado de la sangre, que conozcan las funciones del riñón, que puedan comprender los diferentes conceptos, ¿sí? ¿Qué significa esterilizar? ¿Qué significa desinfectar? ¿Y qué significa la antisepsia? Son tres conceptos diferentes y cada uno tiene métodos para poder realizarlos. Entonces vamos a tener que comprender qué significan, cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos y cómo hacemos cada uno de ellos, ¿sí? Cómo desinfectamos, cómo esterilizamos y cómo hacemos antisepsia. Vamos a comenzar la clase entonces hablando, como dijimos, del primer tema, del sistema urinario. Recuerden que ya vimos todo lo que era el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar, ¿sí? El sistema va a ser un conjunto de órganos. En este caso, como estamos hablando del sistema urinario, el objetivo va a poder ser eliminar los desechos del organismo. ¿Y cómo los vamos a eliminar? Mediante la producción de orina. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este sistema? Por un lado, necesitamos un órgano que se encargue de filtrar la sangre, es decir, que la sangre pase por ese órgano, todos los desechos puedan ser filtrados hacia un lado, para donde luego van a ser eliminados, y que la sangre sin estos desechos pueda continuar dentro del circuito. Y por otro lado, necesitamos algún órgano que me permita almacenar esta orina, que va a ser un líquido que contiene los desechos, además de electrolitos, de agua, para poder tener la disposición de almacenarla de reserva y mediante la voluntad poder expulsarla del organismo. Entonces, el sistema urinario va a tener el fin de eliminar los desechos mediante la producción de orina. Además, también se va a encargar de regular los líquidos en el interior del organismo. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento del volumen circulante dentro del organismo, lo que va a hacer es tratar de disminuirlo, produciendo más orina y eliminándolo del cuerpo. En cambio, cuando se sense que en el sistema circulatorio hay poca sangre, por ejemplo, por una hemorragia, ¿sí? Una pérdida sanguínea, lo que va a tender a hacer el sistema a través de diferentes hormonas es de mantener todo el agua dentro de la circulación sanguínea y que ésta reduzca el porcentaje de sangre que se va a filtrar para tener menos orina, con lo cual menos eliminación de agua del organismo. ¿Qué va a ser la orina entonces? Es el producto que se genera a partir del filtrado de la sangre y de la depuración de la sangre, ¿sí? La sangre se tiene que filtrar para poder depurarla y sacar los desechos. Estos desechos van a ir hacia la orina. Entonces acá tenemos una imagen de lo que es el sistema urinario y vamos a ver ya por qué órganos está compuesto. Va a estar compuesto por los riñones, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, los uréteres, la vejiga y la uretra. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos y ver las funciones, pero acá tenemos un pantallazo inicial, ¿sí? Estos son los riñones. Encima esto que se ve en amarillito es una glándula que se llama suprarrenal. Esta glándula pertenece a lo que es el sistema endocrino, ¿sí? No al sistema urinario. Aquí tenemos entonces riñón derecho, riñón izquierdo. Aquí lo que vemos son vasos sanguíneos. ¿Recuerdan cuando vimos el sistema circulatorio que hablamos de una arteria que era la principal en el organismo, que es la arteria aorta? Aquí vemos esta es la arteria aorta, como después de haber salido del corazón, viaja por el abdomen y la pelvis para dar ramas, en este caso las arterias renales, que van a llegar a los riñones. Toda la sangre que le llegue a los riñones a través de las arterias renales son la sangre que van a filtrar para poder producir la orina. Luego tenemos esta vena que también la habíamos mencionado en la anterior clase, ¿sí? Esta es la vena cava inferior, que también va a tener
como tributarias las venas renales. Las venas renales van a salir del riñón ya con la sangre sin los desechos que fueron filtrados, ¿sí? Para volver al corazón. Si recuerdan, volvía hacia la aurícula derecha. Bien, entonces, luego de los riñones, que van a ser los encargados de filtrar la sangre para poder empezar a formar la orina, toda la orina que se vaya formando va a pasar por los uréteres. Los uréteres no son más que un tubito, ¿sí? Para poder conducir la orina que se formó desde los riñones, que es un órgano sólido, incapaz de almacenar toda esa orina que se forma, hacia la vejiga. Que la vejiga sí va a tener una capa muscular, lo que le va a permitir distenderse y poder ir llenándose de orina y contraerse a la hora de expulsarla. Y la uretra, que va a ser la vía final por la cual sale la orina hacia el exterior del organismo. En esta imagen lo que vemos es un corte del riñón, ¿sí? Si agarramos uno de los dos riñones y lo dividimos en dos, vamos a ver cómo se ve en el interior. Vemos cómo llega la arteria renal, dando a su vez diferentes ramas para poder filtrar. En este caso vamos a ir dando ramas cada vez más chiquititas hasta formar capilares. Los capilares arteriales se van a poner en contacto con la unidad funcional de los riñones. La unidad funcional encargada de filtrar la sangre es la nefrona. Hay millones de nefronas dentro del riñón. Sí, para hacer una analogía, si recuerdan la clase pasada, como habíamos dicho que iban a los pulmones la sangre a través de capilares para hacer el intercambio gaseoso y ahí entraban en contacto con la unidad funcional del pulmón, que era el alvéolo. En este caso tenemos la nefrona. La nefrona entonces filtra la sangre de los capilares arteriales y todo lo que vuelva al circuito va a volver a través de capilares venosos por la vena renal para seguir el circuito por la vena cava inferior. Lo que tenemos dentro del riñón son una corteza, que es la parte externa. El centro va a ser la médula. Aquí vemos los cálices renales y esto ya va a ser la pelvis renal. Si los cálices acá y la pelvis, todo esto del interior. Por la pelvis renal va a salir el uréter, que es quien va a llevar la orina formada hacia la vejiga. Aquí teníamos una imagen vertical para poder describirlo mejor, pero ¿cómo es la disposición de estos órganos en los animales? ¿Sí? Recuerden que los animales están posados sobre sus cuatro patas, los animales domésticos que vamos a estar estudiando, entonces la disposición va a ser horizontal. Vamos a tener un riñón de cada lado, como dijimos, derecho e izquierdo. Vamos a tener la arteria aorta del lado izquierdo, en comparación con la vena cava inferior que va a estar del lado derecho. La arteria aorta va a dar dos ramas renales y una que va a ir hacia el riñón izquierdo y una hacia el derecho, al igual que las venas renales que van a ser tributarias de la vena cava inferior, vamos a tener una derecha y una izquierda. Luego sí, ambas siguen dando varias ramas, pero lo importante es que el riñón, una vez que filtra la sangre y empieza a formar la orina va a ir descendiendo a través de los uréteres. Uno va a estar en contacto con cada riñón a través de la pelvis renal para llegar a la vejiga. La vejiga va a ser el órgano encargado de almacenar esa orina recién formada y gracias a parte del sistema nervioso y parte voluntaria vamos a poder a través de la uretra eliminar esa orina hacia el exterior. Y aquí vemos lo mismo si lo ponemos como en masculino y femenino, porque si también combinamos al sistema urinario con el sistema genital, esta tiene algunas diferencias entre lo que es el macho y la hembra. Ambos van a tener iguales sí al sistema urinario. Lo que cambia es que en los machos vamos a tener también sistemas genitales con la próstata, los testículos y el pene. Y acá en este caso es importante saber qué tanto el sistema genital como el urinario en el hombre tiene el mismo orificio de salida, que es la uretra. Es decir, que cuando el macho elimina espermatozoides o elimina orina, lo hace por el mismo orificio, ¿sí? Por la uretra. En cambio, en lo que es la hembra, vamos a tener el sistema urinario, ¿sí? Los riñones, los uréteres, la vejiga, pero además vamos a tener lo que es el útero, las trompas, los ovarios y la vagina. En el caso de las hembras, el sistema genital está separado del urinario, ¿sí? La vagina es un orificio y la uretra es otro.
Volviendo entonces un poquito para atrás para analizar cada uno de estos órganos, hablamos riñones, uréteres, vejiga y uretra, vamos a ir viendo la función de cada uno. Los riñones, como veníamos hablando, van a ser los encargados de poder filtrar la sangre para formar la orina. ¿Sí? Como habíamos visto en esta imagen anteriormente del corte renal, porque es importante comprender cómo está formado. Si hacemos ese corte vamos a ver una corteza hacia la periferia y en el centro lo que es una médula. A la médula va a desembocar el hilio renal, ¿sí? El hilio va a ser el conjunto de los vasos, que vamos a tener la vena renal, la arteria renal y también vamos a tener al uréter, ¿sí? Recuerden que estaba conectado con la pelvis. En la corteza vamos a tener las estructuras que van a ser las unidades funcionales o también llamadas nefronas, que van a ser principalmente las encargadas de poder dar lugar a todo este proceso de formación de orina. Volvemos a ver un corte anatómico del riñón donde vemos la corteza hacia el exterior, en la parte más periférica que es donde vamos a tener a las nefronas, la médula en la parte más interna y aquí ya vemos lo que es la pelvis renal. En la pelvis renal desemboca el uréter, la arteria renal con sus ramas y la vena renal con sus ramas tributarias. Entonces, en concreto, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las funciones del riñón? Principalmente la formación de la orina, ¿sí? Ya que a través de la orina vamos a poder eliminar todos los desechos de metabolitos que no nos sirvan en el cuerpo, por ejemplo la urea, la creatinina. También vamos a poder eliminar los fármacos a través de la orina o cualquier otra sustancia que sea hidrosoluble. También al filtrar la sangre nos permite hacer una regulación del sistema hidroelectrolítico, ¿sí? Vamos a tener una correcta proporción de sales dentro del cuerpo, de sodio, de potasio, calcio, magnesio y de agua, porque cuando hay alguno de estos en exceso en el cuerpo, la orina los empieza a eliminar. Al igual que cuando se sensa, que disminuye por ejemplo el sodio en el cuerpo, se empieza a retener. También los riñones nos permiten hacer una regulación del equilibrio ácido-básico, ¿sí? Es decir, del pH. Recuerden que las células y los tejidos del organismo de los animales van a funcionar adecuadamente a un determinado pH, porque a ese pH vamos a tener las enzimas funcionando, los tejidos y cada una de las células con funciones adecuadas. Entonces es importante mantener ese pH. El pH de la sangre se encuentra lo más cercano a la neutralidad, ¿sí? Recuerden que el pH neutro es un valor de 7. Más o menos ronda por ahí el valor del pH de la sangre. Cuando el pH disminuye, se vuelve ácido y cuando el pH aumenta, se vuelve alcalino básico. Entonces es importante saber que estos trastornos del equilibrio ácido-básico van a dar grandes disturbios en el medio interno general del animal, por eso es tan importante mantenerlo, al igual que el equilibrio hidroelectrolítico. Y también permite la formación de algunas hormonas. En el riñón se van a sintetizar algunas hormonas, ¿sí? Como la renina, que sirve para regular la presión arterial, la eritropoyetina o EPO, ¿sí? Que es una hormona que se encarga de estimular la formación de glóbulos rojos y también de la vitamina D, que regula el metabolismo del calcio. Entonces aquí, más allá de lo que es en sí filtrar la sangre y formar la orina, vemos que elimina desechos, como la urea y la creatinina, que regula el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Los iones, el sodio, el potasio, el calcio, que regula el pH y que también forma parte del proceso de formación de algunas hormonas, como la renina, la vitamina D y la eritropoyetina. Luego de los riñones teníamos a los uréteres, ¿sí? Los uréteres van a ser los encargados únicamente de hacer el transporte de orina desde los riñones hacia la vejiga. La vejiga, ¿sí? Acá volvemos a ver de nuevo cómo están los órganos dispuestos de forma horizontalizada, es donde va a quedar almacenada la orina hasta que se desencadene el reflejo de micción y el animal decida o pueda orinar. Y finalmente la uretra. La uretra es la porción final que lo que me va a permitir es la eliminación de la orina hacia el exterior. Y aquí lo que estamos viendo es el sistema genitourinario de una hembra, así es lo que yo les decía, teníamos a los riñones, los uréteres,
que van hasta la vejiga, y de la vejiga desemboca la uretra. Pero por otro lado está el sistema genital, a diferencia del macho que tenía un solo orificio, acá son dos diferentes, ¿sí? Donde vemos la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Con respecto a lo que es terminología médica en relación al sistema urinario, debemos conocer estos conceptos: poliuria, polaquiuria, anuria, oliguria, hematuria y piuria. La poliuria va a ser un aumento marcado en la emisión de orina diaria, ¿sí? Quiere decir que el animal hace más orina de lo normal por día. La polaquiuria quiere decir que tiene muchas micciones frecuentes, que va muchas veces al baño, pero que hace poquito, ¿sí? Poquito volumen. No confundir la polaquiuria con los machos, por ejemplo, que por marcar territorio van cortando la orina, ¿sí? Esto es una patología que se asocia a las infecciones urinarias en los animales. La anuria es la falta de excreción de orina o hay muy poca cantidad de 24 horas. La oliguria es la disminución de la producción y de la emisión de orina. Hematuria es cuando ya vemos presencia de sangre en la orina, y esta hematuria puede ser macroscópica, es decir, que cuando el animal orina ya el color es rojizo, o puede ser microscópica, que la orina se ve color amarillenta, pero cuando se estudia en el análisis de laboratorio se descubre que hay hematíes. Y la piuria es la presencia de pus en orina, principalmente asociado a lo que son infecciones de la vía urinaria. Con respecto a lo que son las alteraciones renales, es frecuente encontrarse con trastornos del tracto urinario en lo que es la clínica o la práctica, ¿sí? Entre ellas vamos a tener lo que es la insuficiencia renal, es una falla del riñón, por lo cual no vamos a poder cumplir sus funciones generales, ¿sí? No se van a eliminar bien los desechos, por lo cual van a quedar desechos circulando en sangre, y esos desechos van a ser tóxicos para el cerebro y para el resto de los órganos del animal. Va a producir menos orina, va a tener alteraciones en la regulación de los electrolitos y del equilibrio ácido-base. Otra patología frecuente son las infecciones urinarias, y lo más frecuente es que las infecciones urinarias se den dentro de lo que es la vejiga, formando la cistitis, y si estas bacterias ascienden hacia los riñones nos van a dar una pielonefritis. Y también tenemos lo que son cálculos urinarios, ¿sí? Determinadas patologías, principalmente lo que son la hipercalcemia, o por mala alimentación o porque tenga alguna alteración genética el animal y se produzca calcio de más, se van a producir cálculos en el riñón, ¿sí? Piedras en el riñón, que van a afectar tanto lo que es el riñón como toda la vía urinaria. Van a depender del tamaño. Si son chiquitos se expulsan solos, pero durante el trayecto hasta que se eliminan pueden generar dolor en el animal. Ante una analítica de sangre, si un análisis de sangre, ¿cómo nos vamos a demostrar, por ejemplo, lo que es la falla renal o la disminución de la función renal? Es porque como no vamos a poder eliminar bien a los desechos, como habíamos mencionado, urea y creatinina, estos dos valores van a aumentar en sangre. Es decir, la urea y la creatinina son productos de desecho. Estos circulan en sangre, pero cuando la sangre se filtra en el riñón, van a ser eliminados en orina. Si el riñón funciona bien, la urea y la creatinina van a estar dentro de los valores normales en sangre porque se van a estar eliminando por la orina. Pero si el riñón no anda bien, hay una falla o una insuficiencia renal, cuando se le saque sangre al animal, estos desechos van a permanecer en sangre porque no se van a poder eliminar adecuadamente. Entonces los valores del laboratorio van a estar alterados y la urea y la creatinina van a estar aumentados en sangre. Bien, entonces hasta aquí tenemos todo lo que es el sistema renal, ¿sí? Recuerden, los dos riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, las funciones del riñón: filtrar la orina, filtrar la sangre y formar orina, eliminar desechos, equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base, y participan en la formación de algunas hormonas. Los uréteres, conducción de orina hacia la vejiga almacena la orina y la uretra la termina de expulsar del organismo. Pasamos a lo que es la segunda parte de esta clase, en la que vamos a ver bien lo que es esterilización, desinfección y antisepsia. Es muy importante en el área de salud conocer estos conceptos,
Es muy importante mantener la higiene, ¿sí? Tanto del establecimiento donde ustedes trabajen, ya sea del establecimiento en general, desde que se ingresa hasta el consultorio o el área o la clínica, ¿sí? El área privada, los quirófanos, la sala de internación, todo debe tener muy buena higiene, ¿sí? Para evitar lo que son las infecciones dentro de la clínica o la peor evolución de las internaciones. También es importante mantener la higiene del material que se vaya a utilizar y la higiene del personal. Por eso es que vamos a ver estos conceptos. Bien, comenzamos por lo que es la esterilización. La esterilización va a ser la eliminación de todo tipo de microorganismos, incluyendo sus formas de resistencia. ¿Por qué se habla de las formas de resistencia? Recuerden que cuando hablamos de microorganismos tenemos bacterias, virus, parásitos, hongos. Dentro de lo que son las bacterias hay algunas formas de resistencia. Algunas de las bacterias pueden formar esporas. Es como que se encapsulan volviéndose inactivas y eso los hace ser resistentes. Resistentes a poder seguir viviendo dentro de superficies inanimadas, resistentes a poder vivir dentro de lo que es el agua, en el suelo, ¿sí? No todas las bacterias van a tener esta capacidad, solamente algunas, pero hay que disminuirlas. Entonces, la esterilización se va a tener que aplicar para poder eliminar todos los microorganismos, incluyendo estas formas de resistencia. Y es importante que la esterilización se realice sobre materiales inanimados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo vamos a aplicar en todo el material quirúrgico, en la vestimenta que se utiliza en el equipo durante las cirugías, todo lo que sea de metal que se utilice en las cirugías. La desinfección, a diferencia, va a ser la eliminación o la inhibición de la mayor parte de los microorganismos, ¿sí? También va a ser a materiales inanimados, por ejemplo, como pisos, paredes, mesadas, pero la desinfección no va a matar toda forma de microorganismos y las esporas bacterianas van a permanecer vivas con la desinfección. Y finalmente lo que es la antisepsia va a ser la eliminación o inhibición de la mayor parte de microorganismos mediante el uso de sustancias químicas que van a ser los antisépticos, pero a diferencia de los que estuvimos viendo previamente de la desinfección y de la esterilización, se va a aplicar a los tejidos vivos. Es decir, la antisepsia se va a realizar sobre el personal o sobre el animal. Ahora vamos a hablar un poquito entonces de los métodos de esterilización más frecuentes, lo mismo luego de desinfección y de antisepsia. Con respecto a la esterilización, todo material que vaya a ser sometido a un proceso de esterilización debe estar primero perfectamente limpio, ¿sí? Lo vamos a desinfectar antes de esterilizarlo. Segundo, debe estar seco, debe estar empaquetado y rotulado. ¿Y de qué formas podemos hacer la esterilización? Sí, todo esto por lo general no se realiza en las mismas clínicas, en algunos lugares sí, pero en otros lados si no viene un camión de alguna empresa a recolectar los materiales y se llevan a esterilizar. Uno de los métodos es mediante autoclave, ¿sí? Este es el sistema de autoclave. Es un agente esterilizante que se utiliza con vapor de agua saturado. Lo que se hace es meter todos los elementos a esterilizar, tijeras, bisturí, pinzas, todos los que sea necesario dentro del autoclave, se lo cierra y se pone una presión de vapor de agua mucho mayor a la presión ambiente. Eso en un determinado tiempo va a permitir la eliminación de todas las formas de microorganismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A 121 grados Celsius y a una atmósfera de presión durante 20 a 25 minutos. ¿Sí? Esto es una temperatura y una presión elevada durante un cierto tiempo. Es el método más económico y efectivo para aquellos elementos que puedan tolerar altas temperaturas. Entonces, los materiales que se van a poder utilizar mediante este método son el instrumental quirúrgico de acero inoxidable, material textil, ¿sí? Todo lo que sea ropa quirúrgica dentro de lo que es el área blanca. Todo lo que sea vidrio, goma, soluciones acuosas o material todo que esté indicado por el fabricante que puede ser sometido a un autoclave. ¿Qué no va a ser apto? Todas las sustancias oleosas, lo que tenga polvos, instrumental que tenga cromo o níquel, o el material que no tolere el calor y la humedad. Si recuerden que va a estar a 121 grados Celsius
y que va a estar a una alta presión de vapor de agua, ¿sí? Por eso tiene que estar seco y poder tolerar el calor y la humedad. Luego tenemos lo que es la estufa, ¿sí? La estufa lo que va a hacer es esterilizar a través de calor seco. Lo que vamos a hacer es introducir los elementos y también por un determinado tiempo a una cierta temperatura realizar la eliminación de todos los microorganismos. ¿Cuáles son los parámetros? Aquí se pueden elegir diferentes temperaturas, ¿sí? 160 grados Celsius por 20 minutos, 170 por 60 minutos o 180 durante 30 minutos. Esto va a depender de la urgencia en la que se requiera cualquiera de estas tres opciones, ¿sí? Para poder esterilizar, pero en cualquiera de todos los casos vamos a tener que disponer del material en cajas cribadas de acero inoxidable, ¿sí? Se pone el material dentro de cajitas de acero inoxidable y eso va en la estufa, en los diferentes estantecitos. Bien, ¿qué material va a estar apto? Todo lo que sea material quirúrgico cromado niquelado. Recuerden que este no lo podíamos someter al autoclave, entonces acá sí, dentro de una cajita de acero inoxidable lo vamos a poder poner en la estufa. Vidrio, aluminio, porcelana, todo lo que era oleoso, ¿sí? Como aceites, parafinas, sustancias grasas, vaselina, polvos. Básicamente todo lo que no se pueda poner dentro del autoclave, que el autoclave ya habíamos dicho que era el más económico y más efectivo. ¿Por qué necesitaríamos de otro método? Porque el material a esterilizar no soporta el calor o el vapor, ¿sí? ¿Qué materiales no van a estar aptos para someterlos a la esterilización en estufa? Lo que sea material textil, lo que sean gomas, materiales sintéticos o todo material que no resista las altas temperaturas a través del calor. Y hay otras opciones que es para los materiales termolábiles, es decir, para todos estos materiales que no soporten el calor, que va a ser el formaldehído y el formol, o esterilizadores de plasma de peróxido y óxido de etileno. Son materiales más tóxicos y solamente lo puede implementar el personal especializado y sirve para todo aquello que no se pueda esterilizar con calor o con altas presiones de vapor. Ahora vamos a hablar de lo que es desinfección. Recuerden que era la eliminación de toda forma de microorganismo, pero no de las esporas, de las formas resistentes. Según su potencia, vamos a poder clasificar a los desinfectantes en desinfectantes de baja potencia, de media potencia y de alta potencia. Un desinfectante ideal debería poder cubrir un amplio espectro, debería poder tener una rápida acción, un uso fácil, debería tener escasa capacidad para poder alterar el instrumental, debería poder ser soluble en agua, dar estabilidad, debería no ser tóxico para el hombre ni para el animal, debería no ser inflamable y de costo accesible. Todas estas son muchas características que no siempre cumplen los desinfectantes, por eso cada uno se va a elegir según la situación más adecuada. Con respecto a los desinfectantes de alto nivel, vamos a tener a los aldehídos. Dentro de los aldehídos vamos a tener los glutaraldehídos y los formaldehídos, ¿sí? Tanto lo que es la formalina como el formol van a ser los formaldehídos. Van a ser sustancias que son irritantes, son corrosivas y son carcinogénicas. Se las puede emplear cuando no es posible por cuestiones de costo o de accesibilidad aplicar algún otro método más efectivo. El formol también es una sustancia conservante, ¿sí? Por eso muchas veces, como los cadáveres, se pueden conservar dentro del formol, ¿sí? Mientras que la formalina se va a usar en algunos casos de urgencia cuando no se cuente con el tiempo necesario para realizar una esterilización en autoclave o en estufa. Si bien estos no son formas de esterilización, ¿sí? Son desinfectantes de alto nivel, se consideran buenos métodos de desinfección para lo que es el instrumental quirúrgico en caso de que no se cuente con la estufa o el autoclave. En este caso, para poder utilizarlos, el material debe estar perfectamente limpio, debe estar seco. Se coloca en un recipiente hermético con 3 o 4 litros, con 5 pastillas de formalina a 10 grados y 42% de humedad por 24 horas. En caso de que la humedad fuese un poquito menor, del 33%, se lo deja 48 horas y tendríamos una desinfección de alto nivel. Con respecto a los desinfectantes de nivel medio, vamos a tener el hipoclorito y los iodóforos. El hipoclorito de sodio, o más conocido como lavandina, es un buen desinfectante, es de bajo costo, pero tiene la desventaja que también es irritante y además
si está en contacto con materia orgánica, se inactiva, ¿sí? Por ejemplo, no deben mezclarse el hipoclorito con detergentes. Y dentro de lo que son los iodóforos vamos a tener la iodopovidona, ¿sí? Conocida también como Pervinox. Es un desinfectante y además tiene la capacidad de ser antiséptico porque hay algunas fórmulas que se aplican para el lavado de manos dentro de lo que es personal, o también formas para desinfectar la piel del animal previo a una cirugía o alguna sutura. Esto se lo puede utilizar o llamar también como un símil del sistema de flash de autoclave durante un transcurso de una cirugía, ¿sí? El material de instrumental se puede colocar en un recipiente estéril con solución de iodopovidona al 1% durante 20 minutos, y es una técnica que sirve para situaciones de emergencia donde necesitamos del material estéril rápidamente, pero recordando siempre que es un método de desinfección y no de esterilización, por lo cual puede que haya microorganismos que hayan resistido a esa desinfección. Y finalmente, dentro de lo que es desinfectantes de bajo nivel, vamos a tener a los alcoholes y los derivados del amonio cuaternario. Dentro de los alcoholes, el que más se utiliza para la desinfección es el alcohol etílico en concentración de 70% o más. Y dentro de lo que son derivados del amonio cuaternario vamos a tener la mayoría que se utilizan en ciertos hogares para limpieza de pisos, paredes y mesadas. El último grupo de conceptos van a ser los antisépticos. Recuerden que los antisépticos se utilizan sobre superficies vivas o sobre tejidos vivos. No hay un antiséptico de uso universal, sí debe utilizarse o seleccionarse dependiendo del espectro, la concentración y la aceptación del usuario. Cuanto más rapidez de acción tenga, va a ser mucho más preferible para poder usar. Vamos a tener la clorhexidina y la iodopovidona, que también era desinfectante. Dentro de lo que es la clorhexidina tenemos que cubre un gran espectro de microorganismos, que los elimina. Tiene un poder residual, sí, que permanece en la superficie mayor a 6 horas. Tiene actividad en presencia de materia orgánica. Se va a inactivar, sí, cada vez que estemos en contacto con agentes aniónicos como jabones y lociones. Por eso, si nos limpiamos con clorhexidina, no hay que utilizar otro jabón ni aplicarse luego ninguna loción. Y es menos alergénica que la iodopovidona. La iodopovidona también tiene un amplio espectro microbicida, cubre bacterias, hongos y algunos virus. La actividad residual es mínima. Se inactiva en presencia de materia orgánica. Es más irritante que la clorhexidina, pero es más económica. Entonces no es que uno u otro va a ser mejor. Simplemente según la institución donde trabajen o el ámbito donde estén va a haber una u otra opción, o se va a preferir una en vez de la otra, ¿sí? Pero las dos sirven para hacer antisepsia, tanto del personal como del animal. Los alcoholes. Los alcoholes tienen de bueno que son de rápida acción. También se van a inactivar en presencia de materia orgánica. No van a presentar actividad residual. Va a producir sequedad e irritación si se lo utiliza muy frecuentemente. Recuerden que se utiliza el alcohol etílico del 70% o más. Y no se lo utiliza en heridas, sino previo, por ejemplo, a la colocación de inyecciones como desinfectante, ¿sí? Porque puede arder. Dentro de lo que sería se utiliza más iodopovidona o clorhexidina para el lavado. Y también el último antiséptico que vamos a hablar es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Más conocido como agua oxigenada. Este antiséptico se va a utilizar específicamente para higiene de heridas causadas por mordeduras o por elementos cortopunzantes, porque los microorganismos que hayan en dichas heridas van a ser anaerobios, es decir, que no toleran el oxígeno. Y al darle agua con 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Con doble oxígeno, va a contribuir a destruir estos microorganismos. Entonces, repasando los objetivos, debíamos conocer los órganos que conforman al sistema o las vías urinarias. ¿Sí? Tenemos a los riñones, que son 2, la composición en una corteza que contenía la unidad funcional, las nefronas, dentro la médula, la pelvis renal, todo eso conformando el riñón. Teníamos a los uréteres, la vejiga y la uretra. Comprender el proceso de filtrado de la sangre. ¿Sí? Dijimos que llegaba la sangre a través de la arteria aorta con sus ramas que se llaman arteria renal. De la arteria renal va a ir dando diferentes ramas. Esto va a llegar
a través de herramientas más pequeñas hasta capilares a las nefronas que están en la corteza del riñón. Los capilares arteriales en contacto con las nefronas va a hacer que las nefronas filtren esa sangre. Todo lo que sean desechos van a desembocar en la pelvis renal para luego salir por el uréter en forma de orina. Y el resto de sangre limpia vuelve por capilares venosos hacia la vena renal y de la vena renal a la vena cava inferior. Conocer las funciones del riñón. Si habíamos hecho toda una lista de lo que son las funciones del riñón, a ver si las encontramos. Aquí están. Formación de la orina, a través del filtrado de la sangre vamos a formar orina y eliminar desechos como urea y creatinina. Regular el equilibrio hidroelectrolítico, de todos los iones y del agua. Regular lo que es el equilibrio ácido-base, los ácidos del cuerpo y las bases del cuerpo para mantener el pH de la sangre lo más neutro posible. Y colabora en la formación de algunas hormonas, como la eritropoyetina, que interviene estimulando la formación de glóbulos rojos, la vitamina D, que regula el metabolismo del calcio, y la renina, que regula la presión arterial aumentándola. Comprender los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Los tres conceptos buscan eliminar o disminuir las formas de los microorganismos. La esterilización es la más potente porque va a eliminar toda forma de microorganismos. Se va a realizar sobre materiales inanimados, como lo que es el material quirúrgico, y qué métodos, como siguiente objetivo, podemos utilizar. Recuerden que tenemos el autoclave y la estufa. La desinfección también busca hacer lo mismo, pero no eliminan algunas formas resistentes de bacterias y las esporas. También se realiza la desinfección sobre materiales inanimados. ¿Y qué utilizamos para desinfectar? Teníamos el ejemplo de lo que es, aquí estamos, las lavandinas, ¿Dónde estamos? Las lavandinas dentro de lo que es el nivel medio, con los iodóforos. Dentro de lo que es el nivel más bajo vamos a tener los alcoholes y derivados del amonio cuaternario, y del nivel más alto, pero que se utilizan solamente con personal especializado, los aldehídos. Y finalmente lo que es la antisepsia, que se realiza sobre tejidos vivos, tanto del personal como del animal, y vamos a tener lo que es alcohol, peróxido de hidrógeno, clorexidina y iodopovidona. No es que hay uno mejor que otro, sino dependiendo de la situación, o si es para una herida o simplemente para limpiar la piel, que se va a elegir uno antes que otro. Les agradezco mucho su atención. Esta fue una clase más de este módulo. Nos vemos la próxima clase.